En el tranquilo pueblo de Küsnacht, a orillas del lago de Zúrich, la casa de Carl Gustav Jung guardaba secretos que el mundo aún no estaba preparado para conocer. La mansión, un imponente edificio de piedra con ventanas góticas, albergaba la mente inquieta y brillante de uno de los fundadores de la psicología moderna. A lo largo de los años, Jung había mantenido una serie de entrevistas y escrito numerosos textos, algunos de los cuales nunca vieron la luz durante su vida. Una noche de verano de 1961, poco después de la muerte de Jung, su hija Gret y un grupo selecto de sus colegas más cercanos se reunieron en su estudio, una habitación oscura y abarrotada de libros. Gret había recibido instrucciones precisas de su padre sobre la gestión de sus documentos, pero lo que encontraron superaba sus expectativas. Entre los textos y cartas, descubrieron una caja de cuero, vieja y desgastada, que contenía una serie de manuscritos y transcripciones de entrevistas que Jung había mantenido en secreto. El contenido de esos papeles era asombroso y a veces perturbador. Jung describía en detalle sus encuentros con lo que él llamaba figuras arquetípicas, experiencias profundas y místicas que habían dado forma a su pensamiento. Había entrevistas en las que hablaba abiertamente de sus sueños más oscuros y visiones, explorando temas de alquimia, misticismo y fenómenos paranormales. Estas revelaciones eran tan adelantadas a su tiempo que Gret y sus compañeros sabían que podrían ser malinterpretados o incluso ridiculizados por la comunidad científica y el público. En medio de los documentos, encontraron un diario personal en el que Jung había escrito: "No es el momento adecuado para que el mundo vea esto. Mis ideas deben ser preservadas, pero también protegidas hasta que el tiempo sea propicio para su comprensión". Gret y los otros decidieron seguir los deseos de Jung. El grupo se convirtió en una especie de guardián de su legado, trabajando en secreto para preservar y, en su debido momento, publicar sus escritos. Acordaron que algunos de los materiales más sensibles deberían esperar. Así, el Libro Rojo, una de sus obras más personales y místicas, permaneció oculto en una bóveda segura, con la esperanza de que un día el mundo estaría listo para entenderlo. Durante las décadas siguientes, cada vez que se publicaba una nueva obra de Jung, causaba revuelo en los círculos académicos y públicos, pero el núcleo más profundo de su pensamiento, aquellos textos guardados por Gret y sus compañeros, permanecían en silencio. La comunidad científica se dividía entre quienes veneraban a Jung como un visionario y aquellos que lo consideraban un místico alejado de la ciencia. Fue en 2009, cuando los tiempos habían cambiado y el interés por lo espiritual y lo esotérico se había renovado, que los guardianes de los secretos de Jung decidieron que era hora de liberar el Libro Rojo. La publicación causó un terremoto en el mundo de la psicología. Sus visiones y experiencias místicas, plasmadas con vívidos dibujos y profundos escritos, ofrecían una nueva dimensión al trabajo de Jung y cambiaban para siempre la percepción de su legado. La historia de los textos ocultos de Jung se convirtió en una leyenda. Los documentos, que habían sido guardados con tanto celo, finalmente vieron la luz, revelando al mundo una mente que no solo exploró los confines de la psique humana, sino que también se aventuró en los misterios del alma y el espíritu. Y así, la obra de Carl Jung continuó desafiando, inspirando y guiando a generaciones futuras, asegurando que sus ideas, aunque ocultas durante mucho tiempo, siempre encontraran su camino hacia la luz. Usted ha escrito en una u otra oportunidad frases que me han sorprendido un poco sobre la muerte. En particular, dijo que la muerte, psicológicamente hablando, es tan importante como el nacimiento y que es una parte integral de la vida. Pero con seguridad, no puede ser como el nacimiento, si es el final, ¿o sí? Sí, sí es un final. Pero no estamos del todo seguros acerca de este final, porque usted sabe que están estas facultades de la psique que no están completamente confinadas al espacio y el tiempo. Usted puede tener sueños y visiones sobre el futuro, puede ver lo que hay a la vuelta de la esquina, y este tipo de cosas, que solo los ignorantes niegan estos hechos que son tan evidentes en su existencia y que siempre han existido. Ahora estos hechos muestran que la psique, al menos en parte, no depende de estas limitaciones. ¿Y entonces qué?
Cuando la psique no se encuentra bajo la obligación de vivir solo en el tiempo y el espacio, y obviamente no lo hace, entonces la psique, hasta cierto punto, no está sujeta a esas leyes. Y eso implica una continuación práctica de la vida de algún tipo de existencia psíquica más allá del tiempo y el espacio. ¿Qué lo llevó a especializarse como psiquiatra? Este es un punto muy interesante. Cuando estaba por terminar mis estudios y aún no sabía bien qué hacer, tuve una gran oportunidad de seguir a uno de mis profesores, que había adquirido una nueva plaza en Múnich. Quería que yo fuese su asistente. Pero luego, mientras estudiaba para mi examen final, como por arte de magia, me encontré con un libro, un manual de psiquiatría. Hasta ese momento, nunca había pensado nada al respecto, porque nuestro profesor nunca tuvo particular interés en ese tema. Solo leí la introducción de ese libro, y ahí se decían ciertas cosas acerca de la psicosis, como un desajuste de la personalidad. Eso me dio justo en el clavo. En ese momento, supe que tenía que convertirme en psiquiatra. Mi corazón latía fuertemente en ese instante. Cuando le dije a mi profesor que no iría con él, que iba a estudiar psiquiatría, él no lograba entenderme, ni mis compañeros. Pensaban que se me había ido la olla, porque entonces la psiquiatría no significaba nada. Nada de nada. Pero yo vi la gran oportunidad de unificar o extrapolar ciertos temas que contrastaban muy dentro de mí. Esto iba más allá de la medicina, iba más allá de las ciencias naturales. Siempre he estudiado la historia de la filosofía y temas afines. Fue como si de pronto dos corrientes se unieran para iluminarme y descubrir algo nuevo. ¿Existe algún caso que usted ahora recuerde o piense que fue el punto de inflexión en su modo de pensar? Oh, sí. Tuve muchas experiencias de ese tipo. Además, fui a Washington a estudiar a la comunidad afroamericana en una clínica psiquiátrica para ver si ellos tenían los mismos tipos de sueños que nosotros. Esta experiencia, junto con otras, me llevó a la hipótesis de que existe un estrato impersonal en la psique. Puedo contarle un ejemplo. Teníamos un paciente en la clínica. Era tranquilo, pero totalmente disociado. Un esquizofrénico. Y estuvo en la clínica durante 20 años. Entró siendo un hombre joven y sin ninguna educación en particular. Una vez, fui a la guardia. Y obviamente, él estaba exaltado, llamando. Cuando me vio, me llevó a la ventana, agarrándome por la solapa, y me dijo, «Doctor, ahora usted va a ver. Mire hacia arriba, mire el sol y observe cómo se mueve. Debe mover la cabeza así. Y verá en las aspas del sol, ese es el origen del viento. Verá cómo se mueve el sol cuando mueva su cabeza de un lado a otro». Por supuesto no entendí nada y pensé, ahí va, está loco. Pero ese caso se quedó en mi memoria. 4 años después, me topé con un trabajo escrito por el historiador alemán E. Dietrich, quien había tratado con la liturgia de Mitra de una parte del gran papiro mágico de París. Allí reprodujo una parte de la así denominada liturgia de Mitra. Decía, después del segundo rezo, observará cómo el disco del sol se desdobla y verá colgando de él el tubo, el origen del viento. Y cuando mueva su rostro hacia el este, él se moverá hacia allí. Y cuando mueva su rostro hacia el oeste, él lo seguirá. Y ahí me di cuenta. Pero ¿cómo puede estar seguro de que su paciente no estaba recordando algo que le hubieran dicho antes? Oh, no. Eso está totalmente fuera de discusión porque eso no se sabía. Estaba en un papiro mágico de París que ni siquiera estaba publicado. Fue publicado 4 años después de que yo hiciera la observación de mi paciente. Encontró que eso probaba la existencia de algo más allá de lo personal. Oh, no fue una prueba. Fue una sucesión de eventos. Usted nos dice que debemos mirar a la muerte como un objeto, y que evadirla es evadir parte de la vida, y hace que no pierda su objetivo.
¿Qué consejo le daría a las personas en los últimos años de la vida para posibilitar que hagan esto, cuando la mayoría cree que la muerte es el fin de todas las cosas? Bueno, usted sabe que he tratado a muchas personas muy mayores, y es muy interesante observar lo que su inconsciente hace con el hecho de que están aparentemente amenazados por una muerte inminente. Esto le resta importancia a la vida y actúa como si siguiera por siempre. Por eso yo pienso que es mejor que una persona mayor siga viviendo de tal manera que espere ansioso el día siguiente como si tuviera que vivir varios siglos. Porque entonces, de esa forma, va a vivir correctamente. Pero cuando está dominado por el miedo, cuando no tiene objetivos ni nada, sino que solo mira hacia el pasado, entonces se petrifica, se pone rígido e incluso muere antes de que le llegue su hora. Pero si mira hacia el futuro, hacia la gran aventura que está frente a él, entonces él vive. Y al final es lo que el inconsciente está tratando de hacer. Por supuesto, que es bastante obvio que todos vamos a morir y que este es el triste final del todo. Pero de todos modos hay algo en nosotros que no lo cree así, al menos de cierta forma. Pero esto es meramente un hecho psicológico. Eso no significa que sea prueba de algo. Eso simplemente es así. Por ejemplo, yo no puedo saber por qué necesitamos sal, pero comemos con sal porque nos sentimos mejor. Y así cuando usted piensa de determinada manera, usted puede sentirse realmente mejor. Y pienso que si usted piensa alineado con las leyes de la naturaleza, entonces estará pensando correctamente. ¿Usted personalmente cree que la muerte es probablemente el final o no lo cree? Bueno, no lo podría decir. Verá, la palabra creer es para mí algo muy difícil. Yo no creo. Yo debo tener una razón para una hipótesis determinada. Y si yo sé una cosa, entonces, ¿cómo la sé? No tengo que creer en ella. Yo no me permito creer en nada solo por el hecho de creer. No puedo creer, pero si hay razones suficientes para crear una hipótesis, debo aceptar naturalmente estas razones. Debo decir que reconozco la posibilidad de tal o cual sea eso. ¿Y usted creía en Dios? Oh, sí. ¿Sigue usted creyendo en Dios? ¿Ahora? Es difícil de responder. Y es algo que lo sé. No tengo necesidad de creer, porque yo lo sé. ¿Concluyó usted su tipo psicológico? Naturalmente le dediqué gran atención a eso. Es una pregunta dolorosa, ya sabes. ¿Y llegó usted a una conclusión? Bueno, el tipo psicológico no es algo estático. Va cambiando con el curso de la vida. Pero yo, ciertamente, me he caracterizado por mi pensamiento. Siempre he estado pensando desde que era pequeño, y también tenía una gran cantidad de conexión con mi intuición. Tenía una dificultad arraigada con los sentimientos. Y mi relación con la realidad no era particularmente brillante. Siempre estaba en desacuerdo con la realidad de las cosas. Y eso ya le da todos los datos para que me haga un diagnóstico. ¿Qué tipo de hombre era Freud? Bueno, tenía una naturaleza muy complicada. Me agradaba mucho. Pero pronto descubrí que cuando él tenía un pensamiento sobre algún tema, entonces no había absolutamente nada más que hablar. Mientras yo seguía dudando y dudando todo el tiempo, era imposible discutir algo realmente a fondo con él. ¿Sabes? Él no tenía ninguna educación filosófica, mientras que yo estaba estudiando a Kant, y lo estaba estudiando en profundidad. Eso estaba muy lejos de Freud. Así que desde el principio ya teníamos discrepancias. Durante los años 30, cuando usted trabajaba mucho con pacientes alemanes, pudo predecir que era muy probable que viniera una Segunda Guerra Mundial. Ahora, observando el mundo actual, ¿cree que sea probable que haya una Tercera Guerra Mundial? Yo no tengo indicaciones específicas sobre este asunto, pero hay tantos indicios que uno no sabe lo que ve. ¿Son árboles o es madera?
Es muy difícil de decir porque los sueños de la gente contienen aprehensiones. Pero es muy difícil decir si apuntan a una guerra, porque la idea de eso ya está en sus mentes. En tiempos anteriores era mucho más simple, porque las personas no pensaban en la guerra, y por eso era tan claro lo que significaban los sueños. Hoy en día no es así. Estamos tan llenos de aprehensiones, tan atiborrados de miedos, que uno no sabe exactamente a qué apuntan. Una cosa es cierta, un gran cambio en nuestra actitud psicológica es inminente. Eso sí es una certeza. ¿Por qué? Porque necesitamos más. Necesitamos más psicología. Necesitamos más entendimiento de la naturaleza humana, porque el único peligro real que existe es el hombre en sí mismo. Ese es el gran peligro, y nosotros no teníamos ni idea de ello. No sabemos nada sobre el hombre, solo muy poquito. Su psique debería estudiarse porque nosotros somos el origen de todos los males. Durante esos años, usted trabajó conjuntamente con el doctor Sigmund Freud. Para muchos será de gran interés saber cómo oyó hablar de él y cómo se involucró en algunas de sus ideas. Bien, de hecho, fue en diciembre de 1900, poco después de que publicara su libro sobre la interpretación de los sueños. Mi superior, el profesor Dr. Bleuler, me pidió que hiciera una reseña del libro. Lo estudié con mucha atención, y aunque al principio no entendía muchas cosas, y me sonaba extraño, tuve la impresión de que ese hombre realmente sabía de qué estaba hablando. Pensé, esto es, sin duda, una obra maestra con gran futuro. En ese entonces, yo no tenía mis propias ideas. Solo era un candidato para hacer carrera como ayudante en la clínica psiquiátrica. Comencé a trabajar en psicología experimental y psicopatología. Apliqué el método de asociación experimental que Wood había usado en la clínica psiquiátrica de Kraepelin en Múnich. Los resultados fueron reveladores. La reacción tras reacción a una serie de palabras no tenía mayor interés. Lo interesante era por qué algunos no reaccionaban a ciertas palabras o lo hacían de manera inadecuada. Empecé a estudiar esos momentos donde la atención o la capacidad de la persona comenzaba a desaparecer. Y de pronto descubrí que la gente pensaba en asuntos íntimos y personales, aunque momentáneamente no fueran conscientes de ello. Sin embargo, noté una inhibición del inconsciente que les dificultaba expresarse. Al examinar estos casos cuidadosamente, vi que se trataba de lo que Freud llamó represiones. También comprendí lo que él quería decir con simbolización. Escribí un libro sobre la psicología de la demencia precoz, ahora llamada esquizofrenia, y se lo envié a Freud. Le hablé de mis experimentos de asociación y cómo confirmaban su teoría hasta ese momento. Así es como comenzó mi amistad con Freud. Una de las ideas fundamentales de la teoría psicoanalítica original era la concepción freudiana de la libido como una energía sexual psíquica. ¿Podría hablarnos sobre su perspectiva respecto a esta idea? Al principio, naturalmente, tenía ciertos prejuicios contra esa idea, pero con el tiempo los superé. Pude hacerlo gracias a mi formación biológica, ya que no podía negar la importancia de los instintos sexuales. Sin embargo, más tarde me di cuenta de que estaba equivocado, porque el hombre no está solo gobernado por el instinto sexual. Hay otros instintos también. Por ejemplo, en biología, el instinto nutricional es tan importante como el sexual. En sociedades primitivas, la sexualidad tiene un papel menor que la comida.
La comida es el deseo más grande. El sexo lo pueden tener en cualquier momento, no son tímidos. Pero la comida es difícil de obtener y por tanto, es el mayor interés. En otras sociedades, por ejemplo, el poder tribal es más importante que la sexualidad. Hay muchos hombres de negocios que son impotentes, porque toda su energía va dirigida a hacer dinero o a dictar leyes para todos. Les interesa más eso que las relaciones con mujeres. ¿Cree que esto es un resultado de la personalidad? Sí, es natural. Es una de las dos maneras de mirar la realidad. Haces de la realidad un objeto de placer si ya eres lo suficientemente poderoso, o haces de ella un objeto de deseo para conseguirla o para poseerla. Algunos dicen que los pacientes que el doctor Freud vio en ese periodo en Viena eran individuos con represiones sexuales y que la mayoría de los pacientes eran de ese tipo. ¿Cree que eso reforzó las teorías del doctor Freud? Es cierto que al final de la época victoriana hubo una reacción en todo el mundo contra los tabúes sexuales. Uno no entendía por qué o por qué no. Y Freud pertenece a ese tiempo. Era una especie de liberación de la mente de tales tabúes. Aparece la cuestión del inconsciente y entonces las cosas se vuelven poco claras, porque el inconsciente es algo realmente inconsciente. No tienes objetos, no ves nada. Solo puedes hacer inferencias. Tenemos que crear un modelo de su posible estructura, porque no podemos verlo. Él llegó al concepto de inconsciente basándose en conclusiones, como las que yo había llegado con los experimentos. La gente reaccionaba y decía cosas sin saber que lo hacían o lo decían. Esto se puede observar en los experimentos de asociación, donde las personas después no recuerdan lo que hicieron o dijeron en el momento en que el estímulo toca el complejo. Al reproducir el experimento, se repasa toda la lista y se observa que la memoria falla donde hubo una reacción compleja. En ese simple hecho basó Freud la idea del inconsciente. La gente comete errores, por ejemplo, al hablar, y dicen algo que no querían decir. Cometen errores ridículos. Todos conocemos historias sobre personas que se traicionan a sí mismas diciendo cosas que no querían decir, aunque el inconsciente sí lo quisiera decir. Justo eso. Por ejemplo, cuando vas a dar el pésame en un funeral y dices, felicidades. Eso duele, pero pasa, y es verdad. Esto es algo que va en paralelo con la escuela de Salpêtrière en París y con Pierre Janet, quien trabajó con ese aspecto de las reacciones inconscientes. Freud no hace mucha referencia a Pierre Janet. Estudié con Janet en París, y él formó mis ideas en gran parte. Era un gran observador. Aunque no tenía una teoría dinámica o psicológica, sino una teoría fisiológica de los fenómenos inconscientes, a la que llamó abaissement du niveau mental, es decir, que la potenciación de la atención del consciente pasa a un nivel inferior, volviéndose así inconsciente. Esta también es la opinión de Freud, pero él dice, baja porque es ayudado, presionado desde arriba. Este fue mi primer punto de diferencia con Freud. Hay casos en mis observaciones donde no había represión desde arriba, pero el concepto en sí es verdadero. Los pensamientos que se volvieron inconscientes se habían escondido por voluntad propia, no había represión. Al contrario, tenían una cierta autonomía. Así descubrí el concepto de la autonomía. Esos pensamientos que desaparecen tienen el poder de actuar
independientemente de mi voluntad. Incluso aparecen cuando quiero decir algo en concreto. Interfieren y hablan por sí mismos en vez de lo que yo quería decir. O me hacen hacer algo que no quería hacer. O se esconden cuando los quiero usar. Desaparecen. Uno de los conceptos que conocemos del Dr. Freud es el trauma del nacimiento. Nacer es un trauma real que tiene un gran impacto en el ego y se manifiesta a lo largo de la vida. Es muy importante para un ego nacer. Si no, no sería un ego. Es muy traumático caer del cielo. Nacer es algo que le pasa a todo el mundo. Todos hemos nacido y, por lo tanto, todos hemos pasado por este trauma. La palabra trauma ha perdido su significado en este contexto. Es un hecho general. No puedes decir que es un trauma. Es solo un hecho. No puedes observar una psicología que no haya nacido. Entonces no puedes definir lo que es el trauma del nacimiento. Hasta entonces, no puedes hablar de él. Es simplemente una falta de epistemología. Dr. Jung, hemos hablado del nivel oral temprano y usted lo entiende bastante literalmente como un instinto de nutrición. Ahora, otro punto fundamental en el desarrollo del ego, según la postura psicoanalítica convencional, es el interés en los orificios del cuerpo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, se puede usar esa terminología porque es un hecho demostrado que los niños están muy interesados en todos los orificios del cuerpo y hacen cosas muy desagradables. A veces, estas peculiaridades continúan a lo largo de la vida. Es asombroso lo que se puede llegar a oír en ese respecto. Es igual de cierto que las personas que tienen estas preferencias también desarrollan un carácter peculiar en la infancia. El carácter ya está ahí, ya que un niño no nace como una tabula rasa. El niño nace con una gran complejidad y con determinantes que ya existen y que estarán siempre, lo que le da carácter al niño en la más tierna infancia. Una madre reconoce la individualidad de su hijo desde el principio. Si observas parejas, verás que hay grandes diferencias incluso entre hijos pequeños. Estas peculiaridades se expresan de muchas maneras. Al principio, se manifiestan en todas las actividades infantiles. La manera en que juegan, las cosas que hacen. Hay niños tremendamente interesados en todas las cosas que se mueven. Todo lo que afecta al cuerpo. Les interesa lo que hacen los ojos, la boca, hasta dónde pueden meterse el dedo en la nariz. Sus intereses se expresarán de manera típicamente infantil, y cuando crecen, se expresan con otras peculiaridades que son todavía las mismas, pero no tienen relación con lo que hicieron cuando eran niños. Es el carácter lo que lo provoca. Hay una complejidad concreta y heredada. Si quiere saber las posibles razones, debe acudir a los padres. En los casos de neurosis infantil, acudo a los padres y veo lo que está pasando entre ellos. Porque los niños no tienen una psicología propia, literalmente. Están en la atmósfera mental de los padres, en participación mística con ellos. Están impregnados de la atmósfera paterna o materna y expresan estas influencias en su manera infantil. Por ejemplo, un hijo ilegítimo está particularmente expuesto a dificultades ambientales, como las desgracias de la madre y todas las complicaciones, etc. Un niño así echará de menos un padre. Escogen o nominan una parte de su cuerpo como padre en lugar del padre real y hacen lo que todos los jóvenes hacen. Por eso, muchos hijos ilegítimos se vuelven terriblemente autoeróticos o incluso criminales.
Las partes centrales de lo que se ha llamado desarrollo psicosexual en la teoría psicoanalítica convencional son el complejo de Edipo y el concepto de arquetipos. Creo que usted acuñó ese término. Eso es lo que yo llamo un arquetipo. Es el primer arquetipo que Freud descubrió y el único. Él piensa que es el único arquetipo. Evidentemente, hay muchos más. Si miras la mitología, encuentras muchísimos más, o en los sueños. Pero el incesto le causó tal impresión que eligió el término complejo de Edipo porque era uno de los ejemplos destacados de un complejo de incesto. Este solo se aplica a los hombres. Las mujeres también tienen un complejo así, pero no es el de Edipo, es algo diferente. Es solo el término de arquetipo para el comportamiento. En el caso de un hombre, la relación con su madre será la misma que con su hija. Puede ser en un sentido o en otro. El Edipo nos da un ejemplo excelente del comportamiento de un arquetipo. Describe la situación completa. Hay una madre, hay un padre, hay un hijo. Hay una historia sobre cómo se desarrolla esta situación y hacia qué fin se llega. Esto es un arquetipo. Es una especie de drama abreviado. Empieza de una manera, se extiende hacia una complicación y encuentra una solución. Esa es la manera habitual. Por ejemplo, tomemos el instinto de los pájaros para construir el nido. En la manera como construyen el nido, hay un principio, un medio y un fin. Se construye solo para cobijar un cierto número de crías. El final ya se anticipa. Es por eso que en el arquetipo mismo no hay tiempo. Es una condición atemporal, donde el principio, el medio y el fin son lo mismo, se dan a la vez. Esto es solo un indicio de lo que puede hacer un arquetipo. Es una cuestión muy complicada. ¿Sabe lo que es un patrón de comportamiento? Sí. La manera en que un pájaro construye su nido es un rasgo heredado. Aplica ciertos fenómenos simbióticos entre incesto y plantas. Son patrones de conducta heredados. El hombre también tiene un esquema de funcionamiento heredado. Su hígado, su corazón, sus órganos o su cerebro siempre funcionan de una manera determinada, siguiendo patrones fijos. Puede ser difícil verlo porque no podemos comparar. No hay seres parecidos al hombre que se puedan expresar y dar cuenta de su funcionamiento. Si ese fuera el caso, sabríamos algo más. Pero, como no tenemos comparación, somos necesariamente inconscientes acerca de nuestras condiciones. Pero es cierto que el hombre nace con cierto funcionamiento, una cierta manera de funcionar, un patrón de comportamiento, y eso se expresa en las imágenes o formas de los arquetipos. Por ejemplo, la manera en que un hombre debería comportarse viene dada por un arquetipo. Los primitivos contaban historias. Su educación se basaba en las historias. Por ejemplo, reunían a los jóvenes y los hombres mayores hacían delante de los jóvenes todas las cosas que no debían hacer. Les decían, esto es exactamente lo que no debéis hacer. Les hablaban de todo lo que no debían hacer, como un decálogo de no harás. Y eso siempre se sustentaba con cuentos mitológicos. Por ejemplo, nuestros antepasados hicieron esto y aquello, y así lo harás tú. O, tal héroe ha hecho tal cosa y ese es tu modelo. En las enseñanzas de la Iglesia Católica,
Hay miles de santos que nos enseñan cómo comportarnos. Son modelos, sí, y tenían sus leyendas. Es la mitología cristiana. En Grecia estaban Teseo y Heracles, modelos de hombres, caballeros. Y ellos nos enseñan cómo comportarnos. Son arquetipos de conducta. Si has vivido en circunstancias primitivas, en una selva virgen entre grupos primitivos, entonces conoces ese fenómeno. Te invade un hechizo y entonces haces algo inesperado. El arquetipo es una fuerza que tiene autonomía. Te puede invadir. Es como un ataque. Por ejemplo, enamorarse a primera vista es el mismo caso. Tienes una cierta imagen de lo que es tu mujer ideal. Y entonces la ves, o al menos una buena imitación de tu tipo. E instantáneamente, algo te invade y caes. Después, puedes descubrir que fue un gran error. O un hombre es suficientemente capaz, lo bastante inteligente, para ver que la mujer que ha elegido, o más bien, la que lo ha capturado, no es buena, que es una pesadilla. Y me dice, por Dios, doctor, ayúdeme a librarme de esa mujer. No puede. Está totalmente dominado. Y esto es el arquetipo del ánima. Él cree que es toda su alma. Es un poco complicado. El ánima es una forma de arquetipo que expresa el hecho de que un hombre tiene una minoría de genes femeninos. No es algo que aparece y desaparece. Está siempre presente y funciona como lo femenino en un hombre. En el siglo XVI, los humanistas descubrieron que el hombre tiene ánima y decían que cada hombre lleva una parte femenina. No es una invención moderna. Es el mismo caso con el animus, una imagen masculina en la mente de una mujer. A veces es consciente, a veces inconsciente, pero obtiene vida en el momento en que una mujer conoce a un hombre que dice las cosas correctas. Entonces, sabe que dice la verdad, y él es el hombre ideal, no importa lo que sea. Entonces, estos dos arquetipos están bien fundados. Ahí puedes echar mano a los fundamentos del arquetipo. Están muy bien definidos. Profesor Jung, me llama la atención la inscripción sobre la puerta de su casa. Vocatus Atenum, Vocatus Deerit, que se traduce como invocado o no invocado, el Dios estará presente. Creo que es un oráculo. Sí, es un oráculo de Delfos. Cuando los lacedemonios querían comenzar la guerra contra los atenienses, consultaron al oráculo, y éste respondió que Dios estaría presente. Aderit. ¿Puedo preguntar por qué este dicho está sobre la puerta de su casa? Sí, esa es una historia muy complicada. Según mi experiencia, los llamados fenómenos religiosos están en todas partes, sean intencionales o no. Todo lo que se necesita es una emergencia seria, y estas declaraciones religiosas aparecerán de nuevo. Así, cuando uno se asombra grandemente o se sorprende, todo el mundo, aunque no crea en Dios, dice, oh Dios, oh Dios mío. Estas son expresiones involuntarias de naturaleza religiosa porque usan el nombre de Dios. ¿No deberíamos definir el término religioso más precisamente, o al menos definir la forma en que usted lo usa? Bueno, tenemos que tomarlo en un sentido más amplio. Solo estaba pensando que cuando dice Dios, también podría significar ídolo. Sí, naturalmente. Puede significar todo tipo de cosas. También puede significar una palabra, pero todavía pertenece al área de la religión. Por ejemplo,
todos los fenómenos religiosos que no son exactamente los rituales de la Iglesia están ligados a las emociones. Es por eso que observamos estas manifestaciones religiosas principales en momentos de, como dije, emergencias o en circunstancias muy emocionales. ¿No pertenece el término religioso, como lo define ahora, al término significativo? Es decir, eso que me pasa desde el inconsciente, porque de eso se trata. Todo debe tener sentido, si no tal vez en el momento, no para el estrecho horizonte del ego. Entonces, al menos en un sentido más amplio para la persona en su conjunto. Sí, así es. El concepto de arquetipo entra aquí en consideración. Es, como dicen, luminoso, lo que significa que tiene un poder abrumador en cierto sentido, es inherentemente emocional. Y como arquetipo, la noción de un dios o un poder sobrenatural surge en situaciones altamente emocionales. Si suponemos una situación en la que una persona ya no puede resistir más su miedo, entonces posiblemente pronunciará una oración, volverá a una visión de las cosas que una vez tuvo, pero de manera bastante espontánea y sin ningún tipo de pensamiento. Simplemente se le impone. Entonces, cada vez que sucede algo que tiene un efecto abrumador, una respuesta a eso abrumador surge dentro de nosotros. Esto demuestra que las situaciones en las que la gente se siente derrotada, muy a menudo dan lugar a fenómenos religiosos. Esas personas, sin querer, de repente vuelven a caer en estas formas. No se puede decir retroceder, pero estas formas simplemente se imponen sin que la persona en cuestión tome una posición intelectual al respecto. Puedo volver a la palabra religiosa, aquí, como la está usando ahora. En realidad, siempre se trata de fenómenos psíquicos internos. Me refiero a los fenómenos para los cuales no necesitamos molestar en absoluto al teólogo, por ejemplo. No, estos son perfectamente fenómenos naturales. Pero entonces, el Salvador, el inconsciente Salvador, debe estar en una relación bastante especial con el yo. Una relación que no era conocida por los psicólogos anteriores, digamos, incluso por Freud. Eso es correcto. Cuando un hombre está en una emergencia real, el instinto acudirá en su ayuda, es decir, formas de actuar, comportarse, imaginar, sentir, etc., que se denominan instintivas. Por ejemplo, si te atacan, inmediatamente adoptas una postura instintiva de defensa. Haces todos estos gestos necesarios, tienes todas las ideas necesarias que se ajustan a la situación. Aunque tal situación puede desarrollarse en un instante, todo está allí, todo está listo, porque desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha estado en tales situaciones una y otra vez. Como todo animal, tenemos instintos, es decir, formas de acción, de sentimiento, de imaginar que son innatas. Bueno, cada animal tiene eso. Tienen posturas de ataque, posturas de defensa, se comportan de una manera muy específica que es característica de la especie y también el ser humano. Pero que esto también se aplique al alma es en realidad un descubrimiento de... A eso lo llamamos psíquico, ¿no es cierto? Cuando alguien dice ciertas cosas, usa ciertas expresiones, ciertas imágenes en el momento del peligro. Si alguien empieza a maldecir, por ejemplo, suele usar expresiones conocidas que no tiene que buscar mucho. Están listas para usar. Así, la base de nuestra psique consciente es un sistema de modos de conducta heredados e instintivos, como es el caso en todas partes, y eso se llama un arquetipo. Una vez usó esta expresión, que flota en este inconsciente colectivo como en un mar. Entonces, está bajo la custodia segura del inconsciente, o con otras palabras... Sí, puedes decir que hasta cierto punto las fuerzas inconscientes vienen en nuestra ayuda, cuando nuestra mente consciente está en una situación de estar abrumada. Pero también puede pasar que emanan efectos del inconsciente que no son una reacción directa a una emergencia externa, sino que crean una. ¿Tiene un ejemplo para esto? Sí, por ejemplo, en todas las situaciones críticas de la vida, digamos, en la primera infancia, en la adolescencia, cuando te casas o tomas un trabajo, en el momento del punto de inflexión en la vida, es decir, después de la edad de los 36 a 40 años, para las mujeres en la menopausia, para los hombres entre 50 y 60 años, pueden haber situaciones psicológicas que no se pasan por alto. Por ejemplo, un joven todavía no puede conocerse a sí mismo lo suficiente como para saber exactamente cómo se siente o qué tipo de trabajo debe realizar. En este caso,
Cuando esto se convierte en un problema que le preocupa, entonces pueden surgir sueños que son reacciones instintivas que le muestran cómo se siente realmente o lo que realmente quiere. Si lees biografías, puedes encontrar fácilmente estas cosas. Por ejemplo, los 36 años es para muchos una edad muy crítica, porque entonces un gran cambio tiene lugar que la persona no sabe. Es decir, el sol gira para descender, y luego su visión del mundo puede cambiar de una manera extraña. Tomemos a Nietzsche, por ejemplo. Allí viene Zaratustra. Fener, por ejemplo, se convierte en un filósofo místico. Y así también lo he experimentado yo mismo. Como esta segunda mitad de la vida, que es bastante inesperada, es iniciada por los sueños. Así que a menudo hay sueños que son casi como precogniciones, que prevén cómo se desarrollará el futuro. Pero eso es solo la manifestación de la disposición instintiva original. Por ejemplo, alguien tiene una idea especial de la vida que se basa en la educación, etc. Y es demasiado estrecha, y él no es tan estrecho, pero no lo sabe. Y luego él podría tener un sueño sobre una vida mucho más grande, sobre aspectos completamente diferentes del mundo que nunca antes había pensado. Y entonces se le ocurre, ajá, esa es una posibilidad. Lo he visto en mí mismo. Durante mucho tiempo tuve dudas si realmente debería estudiar arqueología o historia o algo similar. Pero luego tuve 1 o 2 sueños vívidos que desafiaron mis intereses científicos hasta el límite y en realidad me llevaron a decidir en favor de la ciencia. Pero esa es una mirada de los sueños que no concuerda en absoluto con la perspectiva de Freud. Estoy pensando aquí en un dicho de Schnitzler que una vez dijo, probablemente influenciado por Freud: los sueños son deseos sin coraje. Es una concepción del sueño que parte puramente del pasado y no apunta hacia el futuro, como la suya. Sí, a este respecto, mi opinión difiere enormemente de la visión original de Freud, donde los sueños se basan principalmente en deseos incumplidos, deseos que en cierta medida son ventilados por la noche. Ciertamente hay muchos de tales sueños que pueden explicarse más o menos satisfactoriamente de esta manera, pero esa no es la verdadera función de los sueños. Los sueños son funciones normales, son sucesos normales que forman parte de la vida. De ahí que todos los pueblos primitivos tengan un gran respeto por los sueños, no siempre, por supuesto, frente a los suyos, pero cuando el jefe está soñando o el hechicero está soñando, eso es otra cosa, porque allí, en circunstancias realmente primitivas, el sueño tiene incluso una función social. Por ejemplo, Rasmussen, en su libro sobre los esquimales del polo, describe el caso de un curandero esquimal que, debido a los sueños, condujo a su gente a través del hielo de la bahía de Baffins hasta América del Norte en el invierno, porque las focas estaban ausentes ese año, y allí encontraron la comida que necesitaban. Pero en el camino, la mitad de la gente empezó a dudar y se devolvieron. Todos perecieron, mientras que la gente que él condujo siguió con vida. Desde este punto de vista, se puede sacar una conclusión sin más preámbulos para los psicoterapeutas. Es absolutamente necesario llevar a los enfermos mentales a una relación productiva con su inconsciente. Sí, cuando el paciente se encuentra en una situación irresoluble, es decir, cuando él mismo tiene que admitir no sé cuál es la salida, y el terapeuta mismo tampoco lo sabe, esto trae la situación a un lugar favorable en la cual el inconsciente comienza a funcionar. Entonces surge un sueño del que luego puedes concluir algo que te lleva más lejos. Estas son situaciones en las que aparecen sueños religiosos o sueños de gran trascendencia, que los primitivos llamaban grandes sueños. Me gustaría decir que, en base a este comentario, la crítica de nuestra cultura sería necesaria. Sí, sin embargo, esto sucede en casos individuales porque la gente en su mayoría sufre por tener puntos de vista demasiado miopes, un horizonte demasiado estrecho. Ni siquiera piensan en las posibilidades que aún existen, y así, a menudo necesitan sueños para que presten atención a lo que aún podrían hacer o lo que han descuidado. Esto lo veo muy a menudo en hombres intelectuales, digamos, personalidades científicamente activas, que entran en conflicto en sus vidas porque descuidan por completo la esfera del sentimiento, por ejemplo. Están despistados en este aspecto y luego solo tienen sueños o incluso visiones. Todavía recuerdo a un hombre muy importante que vino a mí en completo pánico,
y me explicó que había tenido una visión y que simplemente no podía ser verdad. Hice que me contara su visión y, curiosamente, era una visión típica como la que tenían los viejos alquimistas. Luego tomé un libro de 400 años de mi estante. Lo abrí y le mostré una imagen y le dije, mira, esa es tu visión. No saliste de la historia humana con tu visión. Simplemente no sabes que tú también eres humano. Cuando le pregunté sobre la crítica cultural, en realidad no me refería a estos casos individuales, pero como nos gusta decir, en nuestro tiempo debe haber habido siglos en los que la relación del ser humano con su subconsciente estaba increíblemente mucho más viva que hoy, a través de varios mediadores y mediaciones. Sí, no hay duda. En realidad, es solo el siglo XIX el que ha roto con esta tradición y se ha vuelto cada vez más intelectual, por lo que muchas de las cosas vitalmente necesarias se han vuelto obsoletas. Si piensas en la crisis del cristianismo por la que atravesamos hoy, eso significa simplemente que hemos perdido todo sentido de su necesidad. Ya no sabemos para qué sirve. En épocas anteriores solías saberlo de alguna forma. Por supuesto que tenías la fe, pero esta fe estaba enraizada en el sentimiento que encontraba satisfactorio. Era algo evidente. Eso es parte de ello, incluso con los libros científicos. Piensa en el viejo Schneer, de Sich, que comienza sus trabajos científicos con la historia de la creación. Veo una posibilidad para que la psicología haga algo aquí. Me refiero a hacer retroceder la rueda del tiempo. Eso es imposible. Eso es imposible. Quiero decir, por otro lado, como psicólogo con este entendimiento, no puede dejar que el mundo siga este curso. Sí, pero ¿qué es la voz de un individuo? Estas cosas son obviamente tan difíciles de entender que simplemente no puedes hablar con la gente sobre ellas. Es asombroso lo poco que la gente entiende de tales asuntos. No piensan en ellos en absoluto. Por supuesto, habría que decir mucho al respecto, pero es tan individual que es demasiado aburrido para la gente. Si supiera un remedio que pudiera inyectarse a decenas de miles a la vez, eso sería popular, especialmente si no tienes que hacer nada por ti mismo. Pero la idea misma de que debes comenzar contigo mismo está totalmente fuera de discusión. Siempre hay que tener algo que valga para 100,000, para 1,000,000, pero no solo para el individuo. Es demasiado poco interesante. Estamos demasiado convencidos por la ciencia natural de lo fútil que es una vida humana, y la historia reciente nos ha mostrado cómo las vidas humanas realmente no cuentan para nada. El individuo está tan convencido de su insignificancia que no hace ningún esfuerzo para llegar a ninguna parte consigo mismo, para desarrollarse interiormente de ninguna manera. Es demasiado inútil. El individuo no es nada, y eso es, por supuesto, una noción equivocada, que el individuo no es nada. El individuo es el recipiente de la vida. Todo individuo es portador de vida, y la vida la llevan solamente los individuos, no existe en sí misma. No hay vida de los millones, eso es un sinsentido. Pero millones de individuos son vasijas de vida, y en todos ellos ese problema es completo, y luego dicen, pero mira a fulano de tal, ese no es una vasija de vida. El uno es banalizado, la mayoría carece de coraje. Los teólogos, por supuesto, también deberían estar convencidos de que el alma individual es el portador de la vida y de la mayor importancia. Sin embargo, un teólogo mismo me dijo, sí, depende de los cientos de miles. Si tratáramos de tratar a cada individuo, nunca llegaríamos a ninguna parte. Entonces le dije, ¿cómo conquistó originalmente el cristianismo el mundo? Siempre fue de individuo a individuo. Con mis casos de neurosis, por ejemplo, también piensan así, pero pronto reaprenden cuando ven que nada cambia en ellos si no se toman en serio. Pero tomarte a ti mismo en serio se considera un vicio, se le considera un solitario, que se toma a sí mismo demasiado en serio, etc. Uno encuentra esta infravaloración del alma humana en todas partes. Dicen, el alma humana, todo encuentra su lugar, los demás lo harán, pero yo mismo y lo que yo hago no importa en absoluto. Si alguien lo sabe, no importa. Y realmente no puedes hacer nada desde el ángulo psicológico. Solo puedes decir cómo son las cosas y hacerte impopular con ello. Pero si sumamos estas observaciones, debemos decir que el tiempo en que vivimos en realidad se dirige hacia una, casi quisiera decir resumidamente, hacia una gran neurosis. Sí,
Estamos en esto por mucho tiempo. Sí, la gran demostración es la cortina de hierro. Hay millones de personas que piensan o parecen sentirse muy diferentes de nosotros, con quienes uno no puede comunicarse en absoluto. Esa es la condición de nuestra alma. Tenemos tanto de nosotros con lo que no estamos de acuerdo, que preferiríamos no tener y no queremos saber nada al respecto. Y ese es el estado de Europa, por ejemplo, y del mundo en general. Occidente habla de libertad y cosas por el estilo, pero no hay pasión punzante en ello, mientras que el hombre ruso tiene al menos una especie de fantasía redentora. El comunismo es una religión mundial. Nosotros no tenemos nada de eso porque solo funcionamos con nuestra mente. Puedo volver al término religioso en este contexto. ¿Sería para usted lo religioso lo que mueve la interioridad? Sí, absolutamente. La religión es un tipo de relación con lo luminoso, con lo que me conmueve interiormente. Esto es tan impopular. No serás entendido en absoluto cuando hables de algo así. Nadie te entiende porque la gente ni siquiera sabe que son movidos, porque son movidos por cosas que no corresponden a ningún concepto religioso. A uno le mueve el deporte, a otro le mueve una mujer, un tercero se mueve por el dinero, y así sucesivamente. Y por supuesto, estos no son factores religiosos, pero la emoción es la misma. Esto es extraordinariamente difícil de entender para alguien que usa religioso en el sentido normal de la palabra, porque se espera un cierto valor de la palabra religioso. Sí, por supuesto. Pero el valor se da, el dinero vale tanto y tanto, y la única pregunta es hasta qué punto uno le vende el alma, es decir, hasta qué punto uno está obsesionado con eso, o es una idea política que te obsesiona y te lleva hasta la muerte. Lo religioso es una forma superior de comprensión en la que uno entiende que uno está sujeto a un poder superior. Pero en el caso que acaba de mencionar, el elemento de significado ya no juega un papel, lo que le está haciendo no tiene sentido. Quiero decir, o sea, puede ser perjudicial para su salud o perjudicial para su vida. Originalmente quería al menos asumir que un fenómeno religioso también debería, en su sentido psicológico, contener el elemento de significado. Sí, definitivamente. La vida de este especialista racional es demasiado unilateral, demasiado miserable, y por lo tanto, no tiene significado absoluto. Es por eso que en cada momento de su vida, de repente, puede ser vencido por la duda. ¿Cuál es el significado de mi vida, que siempre predico las mismas cosas y demás? Y entonces, puede entrar en una neurosis porque duda de su derecho a existir, porque su vida no tiene ningún significado real. Necesitamos imaginaciones más generales para hacer nuestra vida significativa. Te quiero dar un ejemplo. Yo estaba con los pueblos en los estados del sur de Nuevo México y Arizona, y el anciano jefe de ceremonias religiosas me dijo, «Somos los hijos del sol, del dios sol. El sol es el Padre, y nosotros ayudamos al sol a recorrer el cielo todos los días, a levantarse, a recorrer el cielo. Y ahora los estadounidenses están interfiriendo con nuestra práctica de la religión. Quieren convertirnos. Puedo decir», dijo, «que en 10 años el sol ya no saldrá si los estadounidenses siguen molestándolos». Ahora piense en esta confianza en sí mismo. Sus vidas tienen sentido porque son hijos de su Padre, y se encargan de que salga el sol no solo para ellos, los pueblos, sino también para los estadounidenses y para el mundo entero. Ellos son los responsables y los que guardan este proceso natural vivo a través de sus ceremonias. Si ya nadie ayuda al Padre, entonces, Él tampoco se levantará más. Les da a este pueblo una dignidad increíble. Bueno, podemos por supuesto mostrar eso usando el ejemplo de los indios y gente así, pero no con nosotros. Porque en realidad hemos perdido estas categorías de comprensión. A menudo he hecho este experimento de preguntarle a cualquiera si se siente redimido por la muerte expiatoria de Cristo. No lo entienden en absoluto. Alguien puede ser un ingeniero o algo así, y ni siquiera ha pensado en ello, aunque vaya a la iglesia. Su vida nunca ha sido tocada por ello. A partir de esto, surge una última pregunta que ha estado ardiendo en mis labios durante mucho tiempo. Una pregunta que quizás es demasiado curiosa, es decir, cuando habla ahora de lo religioso, quiere decir una realidad psíquica interna, algo que en el fondo no es de la incumbencia de los teólogos. Por ejemplo, en otras palabras, el teólogo, cuando habla de Dios, habla de algo completamente diferente. Usted habla más de los órganos del alma en los que Dios se quiere, es recibido y transmitido.
Ahora mi pregunta que surge de eso, que tal vez no pueda responder como psicólogo, pero como ser humano, ¿cree en una realidad transpsíquica? Discúlpeme si formulo mi pregunta un poco más discretamente. Si usted hubiera comenzado como agnóstico, si usted, o, digamos, más popularmente como ateo en sus años de estudiante, hubiera perseverado como agnóstico, como ateo, o se hubiera visto obligado a creer por las experiencias que tuvo como psicólogo. Esa parece ser una pregunta muy candente. También me la han preguntado en la BBC. ¿Cree en Dios? La pregunta fue un poco sorpresiva y dije, no necesito creer en Dios, lo sé. Y luego me sorprendí por haber respondido eso, pero ese es realmente el caso. He pasado por todas estas fases y luego vi cada vez más que nosotros y cómo dependemos de suposiciones inconscientes y cómo estamos obsesionados con ciertas cosas. Y entonces me dije a mí mismo, siempre que una persona necesite el nombre de Dios, o por ejemplo se conmueva por algo de manera abrumadora, entonces es el fenómeno de Dios. Mientras yo quiera, mientras yo pueda querer y llevar a cabo lo que quiero, entonces soy la autoridad suprema de los eventos psíquicos. Pero si ya no puedo hacer eso y otra cosa toma mi lugar, ese es Dios. No era en un sentido psicológico. Entonces ahí surge la cuestión de nuestras posibilidades, de nuestras oportunidades para el conocimiento. No es así. Solo soy un ser humano y en consecuencia no puedo establecer ningún Dios. No puedo aventurar esta hipótesis, esta hipóstasis metafísica. Eso sería una infracción si me atreviera a hacer algo así. Tiene que ser así porque yo pienso así. No tengo que tener cuidado con eso, pero sé que voy a hablar así. Eso significa que lo miraré de esta manera y que me expresaré de esta manera. Y entonces, solo tengo que decir exactamente lo que quiero decir con eso, a saber, que soy confrontado con el hecho de estar abrumado. No sé de dónde viene lo abrumado, solo puedo decir de alguna manera, me llegó a través del inconsciente. Soy abrumado por una emoción del inconsciente, o puedo tener un sueño tremendamente poderoso, que puede deprimirme o animarme durante el día. Eso es más fuerte que yo. Yo no hice eso. Eso no corresponde a mi voluntad. Pero esto es un evento que se me ha impuesto y al cual he sucumbido. Eso es lo que la gente siempre ha llamado Dios, por ejemplo. Los habitantes de El Goni, África, que visité hace tiempo. Por la mañana, cuando salía el sol, ellos escupían y soplaban sus almas en sus manos, y luego presentaban sus palmas al sol. Entonces concluí, ajá, tienen un Dios Sol. Cuando señalé el sol y dije, ese es tu Dios, se rieron todos, y yo me sentí muy estúpido. Tardé como 3 semanas para darme cuenta de que este sol no es Dios para ellos, sino el momento de la salida del sol, el Kairos. En ese momento levantan las manos y ofrecen la sustancia de su alma, su aliento y su alma al sol. Adoran este momento, eso es Dios. Lo que nos trae de vuelta a la psicología. Sí, quiero decir, todo lo que puedo decir es que si alguien tiene un sentimiento luminoso y está realmente abrumado por algo, entonces entenderá. Ni siquiera puedo atreverme a asumir que las ideas que pueden resultar de esto son las ideas correctas de Dios, y que puedo reclamar de ellas que Dios es de una manera u otra, o que solo puede ser esto o aquello. En realidad, no me refería a eso. Podemos dejar eso en manos de los teólogos. Pero el hecho sigue siendo que algo puede saltar a una persona desde el inconsciente, vía el inconsciente. ¿Es esto una realidad más allá de lo psicológico, o es una realidad que existe para ellos? Solo lo experimento en lo psíquico. Toda mi experiencia solo puede tener lugar en lo psíquico porque ese es mi órgano con el cual percibo cualquier cosa. El mundo entero, la materia, las imágenes psíquicas y demás. Solo puedo experimentarlas en el medio psíquico y nunca saldré de este medio. Sí, dicen los teólogos que uno se eleva por encima de ello por la fe, pero no hay absolutamente ninguna razón para tal afirmación. Uno solo puede creer eso, pero yo no puedo creerlo. Todo lo que tales personas me dicen es parte de la psique. Yo experimento eso en lo psíquico, y por supuesto nunca diré que Dios es lo psíquico, pero ahí es donde comienza el misterio. Ya no sé. Algo me está pasando y esa es una forma de verlo. Eso es posible para las personas modernas. Y si quieres que te vuele la cabeza con la psicología, tienes que ver este video. Muchas gracias y hasta la próxima.